Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Hace mucho tiempo había un hombre que se estaba preparando para ir al campo de las misiones. Tenía un hijo y su hijo, él lo educó conforme a la palabra. Le explicó la importancia de obedecer a Dios en primer lugar y también de honrar a su padre y a su madre. El niño aprendió bien. No solo escuchaba, sino que seguía la palabra. Él obedecía muy bien. Cuando fueron enviados al campo misionero, fue allí en África, un día estaban por el campo y como hacía calor, el niño se fue debajo de un gran árbol para ponerse bajo la sombra. Y el padre mientras estaba platicando con unas personas. Cuando el padre se volteó, se dio cuenta que de ese gran árbol donde estaba su hijo, estaba bajando por las ramas una gran serpiente que quería atacar a su hijo. El niño estaba abajo, tranquilo, y no se daba cuenta que por encima estaba bajando esa gran serpiente para atacarlo. Por eso el padre empezó a gritar y le dijo: ¡tírate al suelo! El niño, al escuchar a su padre, él siguió la palabra y se tiró totalmente, rápidamente al suelo. De esa manera, ese niño pudo salvar su vida. Si el niño le escuchara a su padre, hubiera dicho: ¿pero por qué? ¿Por qué me tengo que tirar al suelo? O hubiera dicho: está sucio, hay espinas, ¿por qué me voy a tirar? El niño hubiera perecido, la serpiente lo hubiera matado. Pero como no solo escuchó, sino que siguió la palabra, el niño salvó su vida. Por eso es muy importante que nosotros, que por gracia de Dios somos hijos de Dios y en Jesús el Cristo ya tenemos todas las cosas. Lo más importante que tenemos que hacer como hijos de Dios no es hacer muchas cosas, no. Simplemente de manera cómoda tenemos que estar siguiendo la palabra de Dios, dentro de la corriente de la palabra. Y la corriente de la palabra, el deseo de Dios es la evangelización mundial. Dios está moviendo todo y Él va a cumplir la evangelización mundial, como dice en Mateo 24:14. Por eso, como hijos de Dios, tenemos que estar entrando, alineándonos, siguiendo la palabra de Dios. En el pasaje de hoy, vemos que Pablo, el evangelista Pablo, iba de camino a Roma. Cuando fue atrapado en Jerusalén, él apeló al César, es decir, como ciudadano romano pidió que el César le juzgara. Tenía ese derecho como ciudadano romano. Por eso lo llevaron como preso en un barco camino de Roma. Y estando en ese trayecto, como llegaba el invierno y en el invierno no se podía navegar porque era muy peligroso, estaban en un puerto y como esa ciudad era pequeña, el patrón, el piloto, el centurión querían irse a otra ciudad que estaba un poco más lejos, pero que era más grande. ¿Por qué? Porque en esa ciudad podían divertirse, tenían muchas cosas, ¿verdad? Y ya que tenían que estar muchos días allí, todo el invierno en esa ciudad, querían un lugar grande, agradable, para poder divertirse. Fue en ese momento, en el versículo 10 del capítulo 27 de Hechos, que Pablo, lleno del Espíritu Santo, les habló una palabra de parte de Dios. Les dijo que no navegaran buscando esa otra ciudad, porque si lo hacían, iba a venir graves problemas, no solo al barco, sino a toda la tripulación. Pero al escuchar a Pablo, el centurión, habló con el piloto, con el patrón de la nave, y no siguieron la palabra de Dios. Y ese es un gran problema. No seguir la palabra. Dios siempre nos da su palabra. Desde el principio, cuando el Señor nos creó, Él nos creó a su imagen y semejanza, Génesis 1:27, para estar con Él, disfrutando, teniendo esa relación a través del Espíritu. También nos dio esa autoridad para gobernar y sojuzgar la tierra, Génesis 1:28. Y en su amor nos dio su pacto, su palabra, para poder disfrutar de todas las cosas
Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Dio su palabra para que ellos no olvidaran que solo estando con Dios, a la manera de Dios, obedeciendo a Dios, podían estar gozando de esa verdadera vida y esas bendiciones. Pero en el capítulo 3, Satanás, a través de una serpiente, engaña al hombre. Y el hombre, engañado, deja de seguir la palabra de Dios. Y eso es el acontecimiento más grave de toda la historia de la humanidad. Ese acontecimiento, al dejar de obedecer, de seguir la palabra, al romper ese pacto, al desobedecer a Dios, el hombre cayó, quedó separado, empezó a vivir en pecado y atrapado por Satanás. Es lo que llamamos el pecado original. Y es algo terrible porque el hombre cayó en un estado de corrupción en cada área de su vida y empezó a vivir en maldición y en fracaso. Desde entonces, todos los seres humanos hemos nacido en esa triste condición. El hombre empezó a vivir en el yo, haciendo lo que él piensa, no siguiendo ninguna palabra, sino siguiendo sus deseos, sus caminos. Está atrapado en el materialismo, quiere cosas materiales, físicas, carnales. Está atrapado en el falso éxito, buscando tener posición, poder humano, fama. Pero todo eso sin Dios es absoluto fracaso. Por eso el hombre no quiere escuchar la palabra. Para él es locura la palabra de Dios y menos seguirla todavía. Por eso ellos no siguieron la palabra. ¿Por qué? Porque estaban buscando, centrados en su yo, su plan. No, en esa ciudad. Esa ciudad es bonita, tiene allí diversión, nos vamos a pasar bien todo el invierno, buscando cosas carnales. Realmente todo eso lleva al fracaso, Las personas viven totalmente así. Viven engañados y buscando sus planes, sus deseos, atrapados por la corriente de este mundo. Satanás lidera la corriente de este mundo, como dice en Efesios 2 y 3, el príncipe de la corriente de este mundo. Y él, a través de la cultura, atrapa totalmente al ser humano separado de Dios. Ellos totalmente están siendo guiados por cosas que parecen buenas, buscando respuestas, caminos que parecen atractivos, pero están llevando a destrucción a las vidas, a las familias, a las naciones, porque no sigue la palabra de Dios. Por eso llega un momento que el hombre queda en un estado personal totalmente de fracaso, y no sabe por qué es. Viviendo en ese estado, las personas, es como una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo tiene un horario, ¿verdad? En ese horario, ¿qué ocurre? Explosiona. Pues las personas separadas de Dios son como una bomba de tiempo. Llega un momento que explosionan. Y así pasó. Ellos no siguieron la palabra. Dios le dijo a través de Pablo que no estuvieran navegando, porque iba a venir un gran prejuicio, no solo para la nave, sino para toda la tripulación. Pero ellos siguieron totalmente sus deseos, sus planes. No siguieron la palabra de Dios. Y llegó un momento, y llega siempre un momento, que viene un problema. ¿Qué problema vino? Una gran tempestad. De repente, ellos salieron del barco, zarparon, y parecía que todo iba bien, que iban a llegar rápido a esa otra ciudad, ¿verdad? Y la gente separada de Dios es así, parece que durante un tiempo, qué bien me está yendo, ¿no? Qué bien me está funcionando. Incluso muchos creyentes engañados piensan, o a veces se sienten mal, porque un no creyente parece que le va bien. Qué bien le va a este, ¿no? No conoce a Dios. Mira, parece que todo le va bien. Tiene dinero, mira qué carro tiene. ¿Y yo qué? Yo soy cristiano. Eso es un engaño totalmente. Esa persona es una bomba de tiempo. Va a llegar un momento que, desgraciadamente, eso va a explosionar. Por eso, por no seguir la palabra, llega un momento que viene un problema, una tempestad, y así fue. De repente dice que vino un viento huracanado, Euroclidón se llamaba. Este gran viento hizo que perdieran el control de la nave. Ya no podían dominar la nave y se fueron totalmente a la deriva.
Era una tormenta tremenda, una tempestad que totalmente les estaba superando a todos los niveles. Y si no seguimos la palabra, viene un problema, viene un tiempo que viene ese problema, un problema que no podemos superar, algo que nos supera, que nos trasciende, que no tenemos manera para salir de ahí. Y ese problema, esa tempestad, es algo que ni el piloto de la nave no podía solucionar esa tempestad. Y el problema de las personas separadas de Dios, ni la ciencia lo puede solucionar, ni tampoco el patrón, es decir, el empresario. Eso quiere decir que ni el dinero puede solucionar el problema fundamental de estar separado de Dios, de la maldición y los desastres, ni tampoco el centurión. Eso habla del poder humano. El poder humano no puede estar parando esa tempestad, ese problema de las personas separadas de Dios, porque es algo espiritual. Por eso la única manera, la que Dios nos da, es Jesús el Cristo. Dios prometió por su gracia, desde Génesis 3:15, que el Cristo vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Es decir, que Cristo vendría para derrotar a Satanás, para abrir ese único camino y poder regresar a Dios, para poder sacarnos del pecado, de la maldición, de los desastres. Y durante todo el Antiguo Testamento, a través de tipos, de formas, de sombras, el mensaje principal de toda la palabra es que Jesús el Cristo vendría para solucionar lo que nosotros no podíamos solucionar. En el Nuevo Testamento esa promesa se cumple. El Verbo se hizo carne, Juan 1:14. El Señor Jesús vino para salvarnos de esa tempestad. Para ello tuvo que ejercer esa profesión de Cristo, que significa ungido. Y dentro de esa profesión Él hizo 3 oficios, 3 trabajos muy importantes. Como estábamos separados, Él abrió ese único camino que viene de Dios al hombre para salvarnos. Como estábamos en pecados, Él, a través de su sacrificio en la sangre, pudo librarnos y perdonar nuestros pecados. Y como estábamos bajo el poder de Satanás, Jesús el Cristo vino y venció a Satanás. Por eso podemos declarar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesucristo en la cruz dijo: consumado es. Él venció totalmente. Él murió, pero al tercer día resucitó. Y esa es la evidencia de que Él venció, que Él era Dios, que Él tuvo la victoria sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Por eso, cuando un día, por gracia de Dios, Él vino a nuestro encuentro y a través de la fe pudimos creer que Jesús es el Cristo, invitarlo en nuestros corazones, desde ese momento nuestra identidad cambió, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos que estar disfrutando, porque Jesús el Cristo ya ha consumado todo, y Él está con nosotros con todo el poder del cielo y de la tierra. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo más importante que tienen que hacer los hijos de Dios? Seguir la palabra. Es lo más importante. Es muy cómodo seguir la palabra de Dios, no solo escucharla. Por supuesto que hay que escucharla, pero además de escucharla, tenemos que estar siguiendo la palabra de Dios. Muchos creyentes no están siguiendo la palabra de Dios. La escuchan, la saben, pero luego tienen sus propios caminos, todavía siguen en su yo, buscando cosas materiales, fama, poder, posición. Eso lleva a un problema. También los no creyentes, pero los creyentes también. Si no seguimos la palabra, llega un momento que viene un problema también. Y Dios lo permite por su gracia. ¿Para qué? Justamente para eso. Para que empecemos a aferrarnos solo a la palabra. Y el centro de la palabra es Jesús, el Cristo. Tenemos que aferrarnos solo al pacto de Jesús, el Cristo. Y enfocarnos en el plan y el deseo de Dios. ¿Cuál es? La evangelización mundial. Tenemos que seguir la palabra. El Señor dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Yo tengo que estar siguiendo esa palabra. Si mi vida no tiene nada que ver con la evangelización, realmente no estoy siguiendo la palabra de Dios y no va a funcionar. Por eso, Pablo, él seguía muy bien la palabra de Dios. Y en ese problema
que se levantó, esa tempestad, Dios le habló a Pablo. ¿Y qué le dijo? Dijo, Pablo, no temas. Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Entonces, si somos esos evangelistas que siguen la palabra de Dios, que es la evangelización mundial, en los problemas que tengamos, circunstancias, dificultades, el Señor dice, no temas. ¿Por qué le dijo Pablo no temas? ¿Porque era una persona inteligente? ¿Porque era una persona muy elegante? ¿Porque era una persona muy simpática? No. Le dijo, Pablo no temas porque eres un evangelista. Porque yo te estoy utilizando para llevar el evangelio hasta Roma, hasta César, es decir, para cumplir la evangelización mundial. Y los que son evangelistas, los que siguen la palabra, pueden tener y de hecho van a tener problemas, pero no hay que temer en los problemas, porque Dios está utilizando esos problemas para cumplir su plan absoluto, para que el reino de Dios se establezca. Por eso, Pablo, no temas, porque eres un evangelista, estás en el camino que yo deseo, estás yendo a predicar el evangelio, no te va a suceder nada. Y nosotros, como hijos de Dios, lo más importante es seguir la palabra de Dios. Siendo esos evangelistas, estando en el plan y en deseo de Dios, no hay que temer de nada más. Que me falta esto, que no tengo esto, que esto no funciona. Olvídese de eso. Usted solo escuche la palabra y sígala. Entregue su vida, todo lo que tiene, todo lo que es, para seguir la palabra, para ser un testigo, un evangelista que predique el evangelio. Todo lo demás, el Señor se encargará. Y en medio de los problemas, las circunstancias, no tema, porque es necesario que predique el evangelio. Si está predicando el evangelio, está haciendo el deseo de Dios, Él se va a encargar de todo, Él le va a guardar, Él va a abrir camino donde no lo hay, porque Él ama a los evangelistas. Por eso, ¿cómo podemos estar siguiendo la palabra de Dios? En primer lugar, Mateo 28, 18 al 20. El Señor resucitado está diciendo, id y haced discípulos a todas las naciones, a todas las naciones. A lo largo de toda la palabra, vemos que el deseo de Dios es la evangelización mundial, que todas las naciones, todas las personas puedan escuchar que Jesús es el Cristo. Por eso mi vida tiene que estar siguiendo esa palabra, siendo ese evangelista que está en esa dirección para que las 237 naciones puedan escuchar que Jesús es el Cristo. Eso puede parecer como algo lejano a mí, ¿verdad? Bueno, ¿y yo quién soy? ¿O soy débil? ¿Cómo yo voy a poder hacer la evangelización mundial? Eso es un mal entendimiento. ¿Por qué? Dios lo hace. La evangelización mundial Dios la hace. Y empieza en cada uno de nosotros. Por eso hay que empezar por lo obvio. No es que me tenga que ir a la otra parte del planeta, no. La evangelización mundial empieza en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que estar disfrutando de la palabra, meditando la palabra, gozando de que Dios está conmigo. De esa manera yo voy a tener esa vida, voy a disfrutar la vida, porque el evangelio es la vida de Cristo resucitado en mí, el poder de Cristo en mí. Cuando gozo de eso, ahí va a empezar esa evangelización mundial. Porque, en primer lugar, la evangelización mundial soy yo, pero también mi campo, mi familia. Eso es primero. Donde yo trabajo, donde estudio. Eso es lo obvio. Por ejemplo, Pablo, la evangelización mundial en ese tiempo de la tempestad, era el barco. En ese barco, ahí Dios tenía un plan, tenía un propósito. Y usted, en su familia, Dios tiene un plan. Donde usted estudia, trabaja, Dios tiene un plan. Eso es la evangelización mundial. Y usted tiene que estar alineándose, siguiendo la palabra, empezando a cumplir la evangelización en ese lugar, en lo obvio. ¿Cómo tiene que hacerlo? Disfrutando de la bendición del trono celestial. Pablo sabía, él escribió a los Filipenses 3:20,
que tenemos ciudadanía celestial. Significa que Dios Padre, allí en el trono, los ejércitos celestiales, todo eso está a nuestro favor porque somos hijos de Dios. Tenemos esa identidad del respaldo del trono celestial. Tenemos esa autoridad de quebrantar el poder de Satanás. Y eso, a través de la oración, cuando empezamos a orar tomando el pacto de Jesús el Cristo, realmente estamos disfrutando de esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Cuando oramos, ahí el Espíritu Santo obra, las obras del reino de Dios se levantan, la oscuridad es quebrantada. Ese es el poder de la oración, porque tenemos el respaldo del trono celestial, y no tiene que ser ni una carga. Es el tiempo más feliz donde disfrutamos de nuestra identidad y utilizamos nuestra autoridad. Por eso Pablo, ¿qué es lo que hacía? Versículo 23 del capítulo 27. Él simplemente empezó en lo obvio, empezó orando, disfrutando del trono celestial. El pasaje de hoy es Hechos 27, del 13 al 24. Y en el versículo 23, él estaba ahí orando. En medio de la tempestad, él disfrutaba de su identidad y autoridad, orando. Hasta el punto que Dios dice que envió un ángel. Y Dios envía a los ángeles para servirnos, para ayudarnos. Lo vemos a través de toda la palabra. Porque tenemos ese respaldo del trono celestial. Entonces, en lo obvio, en el barco, él empezó a orar. Usted en su familia, para seguir la palabra, lo que tiene que hacer es empezar a orar. Ore por sus familiares. No es que esté empujándoles para que conozcan el Evangelio, solo orando, atando el poder de Satanás, orando para que ellos puedan conocer el Evangelio, a Jesús el Cristo, para que puedan ser salvados. De esa manera, en el horario de Dios, usted va a ver realmente la respuesta. ¿Y qué aparecerá? Si estamos orando, llegará un momento que veremos el camino. El camino. En el versículo 24, el ángel le dijo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Es decir, le dio esa dirección. Él iba a ir a Roma. Roma representa la evangelización mundial. Y si usted está viendo su campo obvio, su familia, está orando por ellos para que conozcan el Evangelio, ahí Dios abrirá el camino. Le pondrá esa persona preparada. Le dará ese encuentro, abrirá esa puerta, le mostrará un camino ciertamente. Por eso, lo más importante es que empiece a seguir la palabra de Dios. Y la primera palabra es las 267, los lugares vacíos, cumplir la evangelización mundial. Y eso empieza en lo obvio, en nuestro campo, en nuestra familia. En uno mismo primero y luego en nuestra familia. Ahí orando, disfrutando, sin hacer nada, Dios nos abre el camino, nos abre la puerta. ¿Cómo seguir la palabra de Dios? El Señor resucitado también dice, Marco 16, del 15 al 20. ¿Y eso qué es? La sanidad. Dice, no solo id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. También está diciendo que echen fuera demonios, que pondrán su mano sobre los enfermos y se sanarán. Y realmente, este mundo está lleno de gente con enfermedades, sobre todo enfermedades mentales, que tienen un origen espiritual y no tienen respuesta en la ciencia porque su origen es espiritual, ni tampoco de otra manera. La única respuesta es solo con el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso, si estamos empezando en lo obvio, orando por nuestra familia, por nuestro barrio, entonces, ¿qué veremos? Lo necesario. Veremos lo necesario. ¿Y qué es lo necesario? ¿Qué necesitan realmente las personas separadas de Dios? ¿Cuál es la verdadera respuesta para los enfermos? Lo podremos ver. ¿Qué es lo que Dios quiere que estemos haciendo? Pablo, él vio que su campo era el barco y que era necesario. Ellos no estaban sin comer, estaban desanimados, pensaban ya que iban a morir. ¿Qué era lo necesario? Él se levantó y ¿qué hizo? Les dio la palabra.
Y lo necesario, lo que este mundo necesita es la palabra del Evangelio, que Jesús es el Cristo, el solucionador de todos los problemas. No hace falta que estemos dando nuestros propios consejos, ideas, colores, pensamientos. Eso es humanismo, no funciona. Tenemos que estar transmitiendo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que se esté cumpliendo a través de nosotros. Pablo estuvo allí predicando. Ayer se apareció el ángel de Dios y me dijo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y también me dijo que me ha concedido a todos los que navegan conmigo. Es decir, os vais a salvar. Dios ha decidido que no vais a morir. Estuvo dando la palabra y la palabra de Dios realmente empieza a entrar en nuestro pensamiento, a nuestro corazón, se conecta al cerebro, al espíritu. Tiene el poder de Dios, porque es el poder de Dios para salvación. Por eso, la palabra es espíritu y vida. La palabra es medicina para nuestros huesos. La palabra es viva y eficaz. Solo compartiendo la palabra de Dios, toda la tripulación empezó a cobrar ánimo. Empezaron a comer, porque es el poder de la palabra. Y todas las personas que Dios nos va a hacer encontrar, tenemos que compartirles solo el Evangelio. Vemos como Pedro, en Hechos 3, cuando vio a ese cojo, vio su verdadero problema, vio lo necesario. No era oro ni plata. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le dio la palabra del Evangelio y ese cojo fue sanado espiritualmente, también mental, también en su corazón, también físicamente. Porque el Evangelio es la verdadera sanidad. Y nosotros, viendo lo necesario, con las personas que Dios nos haga encontrar, hay que darles la palabra, primeramente a los no creyentes, pero también ayudar a los creyentes que no tienen seguridad, que están llenos de heridas, ayudarles a seguir la palabra, a centrarse, concentrarse en la palabra, tener cada día ese tiempo de concentración para poder recibir esa verdadera sanidad. En ese momento, al compartir la palabra, vino esa sanidad. Se animaron totalmente, y ese es el poder de la palabra. ¿Cómo tenemos que seguir la palabra de Dios? La última palabra que el Señor les dio antes de ascender es: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? La cumbre. Y realmente, cuando estamos siguiendo la palabra, realmente no hay nada que temer. Si somos esos evangelistas, no hay nada que temer. Dios se va a encargar de todo, porque es su plan y su deseo. Por eso, conforme a esta palabra, empiece a cumplir la evangelización, alíñese a la evangelización empezando por lo obvio. Usted primero, teniendo ese tiempo feliz cada día, recibiendo la gracia, y luego en su familia. Después verá lo necesario. Dios le pondrá la necesidad de las personas allí, darles la sanidad con la palabra. Y de esa manera también vendrá el ¿qué? Lo absoluto. Lo absoluto es lo que Dios da, lo que Dios hace. Nada ni nadie lo puede bloquear. ¿Qué es lo absoluto? Pablo vio que su campo de la evangelización era el barco. Vio lo necesario. Estaban totalmente separados de Dios, hundidos. ¿Qué hizo? Dio la sanidad con la palabra. Y vino lo absoluto. En el versículo 44 vemos que toda la tripulación se salvó. Todos. Y aunque no lo especifica, yo pienso, mi pensamiento, que todos podrían creer en Jesús el Cristo. Yo pienso eso, que a través de ese acontecimiento donde Pablo predicó el Evangelio y se vio el poder de Dios, yo pienso que todos conocieron que Jesús es el Cristo, pudieron creer en Jesucristo y salvarse espiritualmente. Y vemos como Pablo, siempre a través de él, Dios levantaba discípulos. En ese mismo viaje estaba el doctor Lucas con él y también Aristarco de Tesalónica. Porque donde iba Pablo, que era cumbre espiritual, una persona que disfrutaba de esa llenura del Espíritu Santo, realmente Dios
le hacía encontrar con los discípulos, porque los que tienen que estar cumpliendo esa evangelización mundial, dando la sanidad a todas las personas, son los discípulos. Esos discípulos, y especialmente, Pablo entendía muy bien las siguientes generaciones. Ese es el deseo de Dios. Seguir la palabra es llegar a esas siguientes generaciones, los niños, los jóvenes, y poder ayudarlos a ser cumbre espiritual, cumbre de los talentos, para que sean cumbre cultural. Y Pablo, él disfrutaba de esa bendición. El Señor prometió darnos la bendición de ser cumbres, en Hechos 1:8, para ser testigos, para cumplir la evangelización mundial. Por eso, si seguimos la palabra, Dios va a cumplirla en nuestras vidas. Vamos a ser cumbre para poder ayudar a las siguientes generaciones a levantarlos como cumbre. Por eso, la cumbre. En ese barco, cuando estaba en medio del problema, Pablo, que era un preso, él tenía toda la autoridad de parte de Dios. Cuando estaban todos totalmente desesperanzados, ni el patrón del barco, el dueño, ni el piloto, ni el centurión, que era una persona poderosa, tenía a su cargo 100 soldados, ninguno podía dominar la situación. El único que estaba de pie y que todos escuchaban, que todos respetaban, era Pablo, porque era cumbre. Tenía esa cumbre espiritual y Dios lo levantaba para ser cumbre. ¿Para qué? Para ser testigo, para predicar el Evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Lo más importante no es que si tengo un problema, que si esto funciona. Eso no es lo importante. Somos hijos de Dios. En Cristo ya tenemos todo. Lo más importante cada día, escuchar, pero sobre todo, seguir la palabra. Si estamos siguiendo la palabra, si estamos dentro de la evangelización del mundo, de la sanidad, de la cumbre, si estamos ahí dentro, siguiendo la palabra de Dios, los problemas que vengan, no hay que temer ninguno, sea lo que sea. No temas, Pablo, ¿por qué? Porque estás siguiendo mi palabra, estás cumpliendo mi deseo, estás enfocado en las 237 naciones, estás enfocado en la sanidad, estás enfocado en levantar las siguientes generaciones. Por eso no te va a ocurrir nada, Pablo, porque yo te voy a defender, yo me voy a ocupar de todo, porque estás siguiendo mi palabra, mi plan absoluto. Por eso nada nos va a poder detener. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tomar fuertemente esta palabra. Y la conclusión. Por eso lo más importante es nuestro estado espiritual. Conforme a nuestro estado espiritual, vendrán las respuestas. Si tengo un mal estado espiritual, vendrán problemas continuamente. Pero si empiezo a escuchar y a seguir la palabra, teniendo ese buen estado espiritual dentro del plan absoluto de Dios, constantemente Dios hará que tenga respuestas. Vengan o no vengan, me dará igual. Porque ya tendré la mayor respuesta, que es que Dios está junto a mí. Esa es la mejor respuesta, disfrutar de eso. Por eso que cada día tengan ese tiempo de concentración, ese tiempo de cumbre, donde puedan de manera cómoda poder estar disfrutando con la palabra, con la oración, con ese respaldo del trono celestial. Que tengan ese tiempo, empiecen a disfrutar de ese tiempo y empiecen a orar por lo obvio, por su campo, para que puedan conocer el Evangelio. Empiecen ahí y verán cómo en el horario de Dios viene lo necesario. Dios le hará encontrar a alguien en ese momento. Predique la palabra del Evangelio. Eso le va a dar sanidad y se levantarán las obras absolutas. Dios obrará grandemente y se levantarán las obras de la salvación. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Que podamos, Señor, estar no solo escuchando, sino siguiendo tu palabra. Que estemos alineados a la evangelización mundial para poder alcanzar las 237 naciones, empezando en lo que tenemos delante. Señor, que podamos estar alineados también a la sanidad, dar la sanidad con el Evangelio a todas las personas que nos hagas encontrar cuando nos muestres lo necesario. Y también estar enfocados en salvar las siguientes generaciones para que se puedan levantar como cumbre, y tú vas a hacer esa obra absoluta a través de nuestras vidas. Padre, te damos toda la gloria y oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén.